Hola, me llamo Dianca Gil y en este momento te voy a hablar sobre la teoría triádica de la inteligencia de Robert Sternberg y los estilos cognitivos. Robert Sternberg es un psicólogo estadounidense, profesor de la Universidad de Male, conocido por su teoría triádica de la inteligencia y la teoría triangular del amor. Esta teoría triádica es un modelo que ayuda a entender la naturaleza del retraso mental y la diferencia de los sujetos retrasados con los normales. En ella busca explicar cómo se estructura la inteligencia en tres subteorías. Dentro de ellas tenemos la subteoría componencial lógica analítica, la subteoría de la inteligencia experiencial creativa y la subteoría de la inteligencia contextual práctica. La subteoría componencial dice que esta nos ayuda a entender la conducta inteligente, es decir, la capacidad de captar, de almacenar, modificar y trabajar con la información. Se dice que gracias a esta inteligencia analítica podemos realizar operaciones mentales como definir, tomar decisiones, generar soluciones. Esta subteoría componencial ayuda a entender la conducta inteligente, que a su vez la explica en tres tipos de componentes. Dentro de ellos tenemos los metacomponentes, los componentes de rendimiento y los componentes de adquisición de conocimiento. Los metacomponentes o procesos de control, que también se les conoce, permiten tomar decisiones y marcar cómo pensar y actuar, así como la planificación. Los componentes de rendimiento o realización tienen que ver con codificar, inferir, el mapping, aplicar las inferencias a situaciones nuevas, con el comparar y el justificar. Cuando hablamos de codificar, el individuo intenta o identifica los atributos de un estímulo, de ese estímulo. El inferir tiene que ver cuando se establecen las relaciones entre los estímulos. El mapping descubre relación entre relación. Cuando hablamos de aplicar las inferencias a situaciones nuevas, esto tiene que ver donde se extrapola la regla inducida a situaciones nuevas. El comparar se decide cuál es la mejor alternativa para solucionar un problema. Y por último, tenemos el justificar, que supone decidir si la solución que fue elegida es buena para resolver ese problema. También tenemos los componentes de adquisición, que permite adquirir información nueva, recordar la ya existente y transferir lo aprendido a otro contexto. Sternberg considera tres componentes esenciales. Para ello tenemos la codificación selectiva, la combinación selectiva y la comparación selectiva. Dentro de la codificación selectiva es sencillamente localizar los datos relevantes para hallar solución de un problema, obviamente desechando los irrelevantes. Dentro de la combinación selectiva tenemos la integración de toda la información en una estructura integrada. Y la comparación selectiva, esta tiene que ver, relacionar la información nueva con la previamente adquirida para dar significado a esta información nueva. Ahora bien, el subcomponente de la inteligencia experiencial creativa dice que nos permite aprender a partir de la experiencia y se vincula la creatividad, la resolución de problemas. Dentro de esta existen, dentro de esta subteoría, dos grandes factores en el mundo del individuo. Número uno, capacidad para enfrentarse a situaciones y tareas novedosas. Es decir, el sujeto puede crear y reaccionar a estímulos nuevos a la vez que posee alguna herramienta que le permite hacerle frente. También tenemos la automatización de la información o capacidad para interiorizar los aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la capacidad de replicar, es la capacidad prácticamente de replicar
una conducta o conocimiento sin precisar de un esfuerzo consciente. Y también tenemos la subteoría de la inteligencia contextual práctica. Esta hace referencia a la capacidad del ser humano para adaptarse al entorno en el que él habita, es decir, aprovechando las oportunidades que ofrece para adaptarse. Pero para ellos tenemos 3 tipos de mecanismos que les va a ayudar o les va a permitir entender o cómo poder adaptarse. Tenemos la adaptación, el modelado y la selección. En la adaptación implica básicamente que el individuo tiene que modificar funciones cognitivas, afectivas, conductuales para lograr ese ambiente adecuado a esas necesidades, a esos intereses y motivaciones. En ellas están relación personal, percepción social, la atención y la organización. También tenemos el modelado, que modelar esas condiciones que el individuo tiene para adaptarse mejor. Y la adaptación supone cambios en uno mismo, eso hay que entenderlo. Por último tenemos la selección, que es rechazar las condiciones adversas y elegir otros ambientes que tengan esas condiciones, o sea, que estén en consonancia con los valores y las necesidades que ese individuo necesita, vamos a decirlo así. Ahora bien, vamos a hablar sobre los estilos cognitivos. Los estilos cognitivos prácticamente tienen que ver o se relacionan con la manera de percibir, de procesar, de almacenar y utilizar la información disponible en el medio. Es decir, son habilidades cognitivas que tienen que ver con la manera en cómo captamos lo que nos rodea y al mismo tiempo ver cómo influye esto que nos rodea en nuestra manera de pensar y de actuar. También se dice que estos estilos cognitivos son adquiridos a lo largo de la vida, pero existen influencias biológicas que predisponen de un estilo a otro. Dentro de los estilos cognitivos tenemos la dependencia versus independencia. La dependencia tiene que ver con una visión global que tiene ese individuo, y la independencia es que ese individuo realiza un análisis más independiente de ese objeto. Tenemos la reflexividad versus impulsividad, que tiene que ver prácticamente con la reacción, la velocidad con que ese individuo reacciona. Es decir, el individuo impulsivo responde rápido, sin pensar y sin mediar, mientras que el reflexivo analiza y evalúa la situación antes de hablar. Tenemos también el sensorial versus intuitivo, que tiene que ver que el sensorial se basa en la información ya existente y el intuitivo, su mentalidad es más centrada. Tenemos también el verbal versus visual versus apático. El verbal y visual capta, o sea, tiene que ver cómo capta esa información, cómo se capta, cómo él puede percibir esa información, mientras que el apático se dice que él capta esa información a través del tacto. Tenemos también el global versus analítico, holístico versus serial. El global procesa toda esa información en bloque, mientras que el analítico lo subdivide en detalles, lo subdivide en diferentes detalles. Tenemos también el convergente versus divergente. El convergente busca la solución concreta, mientras que el divergente propone alternativas difíciles de escoger. Tenemos el nivelador versus agudizador. El nivelador, aquel individuo nivelador, ignora las diferencias para simplificar, lo simplifica todo, nivela, mientras que el agudizador retiene las diferencias y las remarca, no solamente las retiene, las recalca, las remarca. Y por último tenemos el tolerante versus intolerante, donde el tolerante acepta todas las posibilidades de alternativa que puedan existir, mientras que el intolerante no accede, dice un no. Muchísimas gracias.